Buenas tardes, soy Alba Moreno, médico emergenciólogo, especialista de la emergencia del Hospital Pedro Emilio Carrillo, agradeciendo a OCUEM por la invitación que me ha hecho para hablar en el día de hoy del manejo de pacientes sépticos. Hablar de sepsis ha sido un poco difícil porque a mediados del siglo XX no contábamos con la suficiente epidemiología porque esta patología tiene una alta mortalidad. Es a mediados de los años 80 y 90 cuando se logran estos registros porque ya teníamos un uso de antibióticos, nuevas generaciones de antibióticos y la mortalidad disminuyó y indudablemente la morbilidad aumentó. Es entonces en 1992 cuando surge el primer consenso de sepsis, elaborado por el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad de Medicina Crítica, donde se establecen varios conceptos, como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta a una variedad de agresiones clínicas graves, donde se toman en cuenta también varios criterios como son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el número de leucocitos. Se habla que la presencia de 2 o más de estos criterios nos da diagnóstico de sepsis. Así también se dice que la sepsis entonces va a ser el síndrome de respuesta inflamatoria originada por una infección y que esta va a ser documentada. Otro concepto que se habla en este consenso es la sepsis grave, que tiene que ver con la hipotensión, la hipoperfusión o disfunción orgánica atribuible a la sepsis. Y el shock séptico, que es la persistencia de esta hipertensión arterial a pesar de haber dado un suministro adecuado de líquidos. En el 2001, ya que habían algunos conceptos dentro del síndrome de respuesta inflamatoria que no cubrían las expectativas, se reúnen nuevamente los expertos y se crea el segundo consenso de sepsis. Allí se mantienen las definiciones de sepsis, sepsis grave y shock séptico, pero se considera que los criterios definitorios de sepsis eran insuficientes, poco específicos y se aumenta la lista de criterios diagnósticos. Entonces, también en este consenso se da importancia al uso de los biomarcadores para el diagnóstico precoz de la sepsis. En el 2016 se origina o se da una nueva reunión con el grupo de trabajo de definiciones de sepsis, donde se actualizan las definiciones de sepsis y shock séptico, donde se habla ya de que la sepsis es una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a una infección que supone una amenaza para la supervivencia. Aquí, en este consenso 3, se incluye el concepto de disfunción orgánica, la cual implica gravedad, necesidad de diagnóstico y manejo precoz, y convierte el término de sepsis grave en superfluo. ¿Por qué? Porque los expertos comentan que ya el hecho de ser sepsis la hace grave. Entonces, es redundante colocarle después de sepsis el término de grave. El shock séptico en el consenso 3 se vuelve o se cataloga como una subcategoría de la sepsis, en donde las anomalías circulatorias, celulares y metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Y se identifica clínicamente el uso de los vasopresores para mantener tensiones arteriales medias mayores o iguales a 65 milímetros de mercurio. En cuanto a la epidemiología de la sepsis, siempre se ha tomado en cuenta o afectado a personas de la tercera edad, personas mayores de 60 años, tiene predilección por la raza negra y en los Estados Unidos la proporción es de 0,4 por cada 1.000 habitantes y en Europa 1 por cada 1.000 habitantes. En cuanto a la etiología, tenemos una etiología no infecciosa, donde allí vamos a tomar en cuenta patologías como la pancreatitis aguda, el tromboembolismo pulmonar, los síndromes linfoproliferativos, las quemaduras y las lesiones obstructivas arteriales.
o venosas. Dentro de la etiología infecciosa, tenemos entonces que las afecciones pulmonares van a ocupar el 64%, el abdomen o los procesos infecciosos abdominales el 20%, trastornos de tipo hematológico el 15% y a nivel renal el 14%. En cuanto a los gérmenes que nos van a producir sepsis, tenemos que entre un 60 a un 70% son producidos por gérmenes gram negativos como la pseudomonas y la Escherichia coli. Y el porcentaje restante está representado por los estafilococos aureus y los hongos. En cuanto a la fisiología o la fisiopatología de la sepsis, tenemos entonces que el patógeno va a entrar al organismo, va a haber una activación de los macrófagos y se va entonces a iniciar la primera línea de defensa y va a comenzar la respuesta inflamatoria. Los macrófagos van a fagocitar al invasor, van a producir un proceso de inflamación por liberación de citoquinas. Si el invasor supera esta primera línea de defensa, entonces los neutrófilos recién reclutados van a ser suficientes para erradicarlos. Ellos van a fusionarse, los gránulos de los neutrófilos, con el germen y aunado a alteraciones del pH y liberación de proteasas, puede eliminarse entonces este patógeno. Pero si esto no ocurre y progresa a sepsis, va a haber entonces un menor número de linfocitos por apoptosis, por necrosis, va a haber un proceso de inmunosupresión, se va a activar la cascada de coagulación con vasodilatación y un proceso de procoagulación donde va a haber un daño tisular que va a alterar la función microvascular, que nos va a llevar primero a una lesión orgánica, luego a una falla multiorgánica y posteriormente y por último la muerte. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la sepsis? Las manifestaciones clínicas de la sepsis vienen dadas por aumento de la temperatura corporal, fiebre, malestar, piel fría, dolor, palidez cutáneo-mucosa, puede haber somnolencia, dificultad para respirar, confusión, puede haber también sensación de muerte y falta de aliento o disnea. ¿Cómo vamos a hacer nosotros este diagnóstico inicial? Primero que nada, y una cosa que no debemos olvidar, debemos hacer una historia clínica exhaustiva. Recuerden, jóvenes, que la anamnesis, el interrogatorio, nos da aproximadamente el 99% del diagnóstico. Un buen examen físico, un examen físico acucioso, con el objetivo de encontrar ese foco infeccioso en las primeras 6 horas, dándole prioridad a la resucitación inicial. Tenemos entonces que aplicar estos criterios de diagnóstico de sepsis, donde vamos a tener parámetros generales como es la fiebre, la hipotermia, la frecuencia cardíaca, que ya habíamos hablado anteriormente, parámetros inflamatorios como la leucocitosis, la leucopenia, la proteína C reactiva en plasma, la procalcitonina, parámetros hemodinámicos como la hipotensión arterial sistólica o la disminución de la presión arterial media, parámetros de disfunción orgánica como la hipoxemia arterial o la oliguria severa, así como la hiperlactatemia, que nos va a dar criterios pronósticos de mortalidad en cuanto a sepsis. Tenemos entonces también una escala del Quick-SOFA, que es una escala que nos permite identificar estos pacientes fuera de la unidad de cuidados intensivos con riesgo a desarrollar sepsis, y ella va a tomar en cuenta 3 parámetros, como son el estado mental alterado con un Glasgow menor de 15, la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, y la tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Se habla que la presencia de 2 de estos parámetros nos habla de un riesgo de desarrollo de sepsis. Luego de que ya tenemos al paciente hospitalizado, podemos aplicar la puntuación de disfunción de órganos SOFA, donde allí sí vamos a tomar en cuenta otros parámetros, como son los parámetros respiratorios, donde tenemos la diferenciación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, la función renal con alteraciones a nivel de la creatinina, alteraciones de tipo hepático con la bilirrubina, a nivel cardiovascular con la presión arterial media, a nivel hematológico las alteraciones a nivel de las plaquetas y en la parte neurológica con la evaluación del Glasgow.
la puntuación de difusión de órganos SOFA tiene una evaluación de 0 a 4 puntos, donde vamos a tener que 0, el paciente está estable, y 4 es un paciente que requiere de la unidad de cuidados intensivos. Cuando hablamos de los principios generales del manejo de pacientes con sospecha de sepsis, el objetivo va a ser la detención y manejo precoz de la sepsis grave y el shock séptico con el fin de disminuir la mortalidad. Entonces, vamos a tomar en cuenta dentro de estos principios generales, primero debemos descartar la sepsis ante todo paciente con 2 o más de los criterios que hablamos anteriormente, como son fiebre o hipotermia, taquicardia o taquipnea, hipotensión, leucocitosis o leucopenia, hiperglicemia en pacientes que no son diabéticos y alteraciones agudas del estado mental con un Glasgow menor de 14 puntos. Ahora bien, si la clínica es sugerente y hay un posible proceso infeccioso, debemos tomar en cuenta entonces los criterios de gravedad para descartar sepsis grave o shock séptico. Entonces, tenemos que definir lo que se habla de sepsis grave o shock séptico. Entonces, recordando que la sepsis grave es sepsis más hipoperfusión con aumento del lactato mayor de 3 milimol, con una hipotensión arterial que puede ser transitoria o persistente con disfunción de órganos, que puede ser uno o más órganos. Y cuando hablamos de shock séptico es la sepsis más la hipotensión arterial que no responde al manejo con volumen o con fluidos. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? Debemos realizar hemocultivos, debemos hacer una bioquímica urgente que incluya lactato, debemos tomar muestras de bilirrubina, hemograma, tiempos de coagulación, fibrinógenos, y a criterio del facultativo y dependiendo del foco que nosotros estemos sospechando que está produciendo la sepsis, debemos pedir uroanálisis, amilasa, gasometría venosa y pruebas de imágenes. Si el paciente presenta hipotensión, estamos hablando de tensiones arteriales sistólicas menores de 90 milímetros de mercurio, o tensiones arteriales medias menores de 65 milímetros de mercurio con un descenso importante mayor de 40 milímetros con respecto a la previa, con infiltrados pulmonares bilaterales, con descenso importante de la FiO2 y de la PAFI, con creatininas aumentadas en mayor de 2 milímetros por decilitro, con diuresis disminuidas menor de 0,5 milímetros por kilogramo hora, con alteraciones de la bilirrubina total, y alteraciones de los tiempos de coagulación, debemos activar el código sepsis. Debemos hacer una actuación inmediata entonces ante la sepsis grave y el shock séptico, solicitar, como dije anteriormente, el lactato sérico, y debemos realizar 2 hemocultivos con tiempos de separación de 5 minutos entre uno y otro. E inmediatamente debemos iniciar antibiótico terapia. Debemos iniciar antibiótico de manera empírica, tomando en cuenta el foco de origen e inmediatamente luego de la toma del segundo hemocultivo. Si la hipotensión persiste y la hipoperfusión persiste, debemos hacer un aporte agresivo de volumen. Debemos tomar en cuenta que se deben administrar de 20 cc por kilogramo de cristaloides, más o menos de 500 a 1000 cc en 15 minutos, o su equivalente en coloides, que son de 300 a 500 cc en 15 minutos. Y repetir si no hay respuesta. Y si no hay respuesta, debemos tomar en cuenta o debemos estudiar la posibilidad de utilizar vasopresores luego de este aporte de volumen, como la noradrenalina y la dopamina. Debemos dar aporte de oxígeno. Estos pacientes deben ser monitorizados, electrocardiograma, tensión arterial sistólica, media diastólica, saturación de oxígeno, diuresis y presión venosa central. Valorar con urgencia si este foco infeccioso puede ser drenado o puede ser llevado a cirugía, cambio de catéteres, entre otras cosas. Debemos evaluar si este paciente requiere de unidad de cuidados intensivos también. ¿Cuáles van a ser los objetivos del manejo de pacientes con sepsis? Mantener presiones venosas centrales entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Tensiones arteriales sistólicas mayores de 90 milímetros de mercurio, con tensiones arteriales medias entre 65 milímetros, con una diuresis mayor o igual a 0,5 cc por kilogramo hora, con una saturación de oxígeno venosa central del 70%
y una saturación periférica mayor del 93%. No olvidar la primera hora en la actualización del 2018 de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, donde esta campaña se centra en 5 pasos en el tratamiento de las urgencias o las emergencias, que ya lo hemos comentado en el transcurso de la presentación. Medir los niveles de lactato, obtener los cultivos de sangre antes del inicio de antibiótico, administrar terapia empírica de amplio espectro, administrar fluidos intravenosos y si esto no responde, administrar vasopresores. Actualmente no hay un criterio específico para el diagnóstico de sepsis. Hay diferentes tendencias, hay diferentes escuelas. Hay escuelas que se manejan con los criterios de sepsis del consenso 3 y hay escuelas que se manejan con el consenso 2. Esto, de todas maneras, así como hay escuelas que se manejan con la campaña de supervivencia a la sepsis. Esto ha tratado, todo este manejo ha tratado de delimitar, de manera rápida y de esclarecer la sospecha y dar un tratamiento al manejo de la sepsis. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues implementar herramientas de reconocimiento rápido para la correcta atención de pacientes con sospecha de sepsis. Por lo menos en nuestro caso, en el hospital, en el Pedro Emilio Carrillo, en este momento nosotros estamos trabajando desde el posgrado de medicina de emergencia con la implementación del QuickSOFA a todos aquellos pacientes con sospecha de sepsis. Esta herramienta es una herramienta rápida, no necesitamos alta tecnología para hacer este diagnóstico inicial de sepsis. Debemos entonces facilitar la sensibilización de los profesionales de la salud hacia un correcto manejo en la atención de la sepsis en la primera hora. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Agradecida porque me tengan en sus pantallas. Espero que toda esta información dada les pueda servir sea de utilidad para su manejo como futuros profesionales en el área de la medicina y sobre todo cuando estén en sus guardias en las áreas de emergencia. Muchas gracias por su atención. Y bueno, esperamos entonces que se abran el chat para lo que tiene que ver con preguntas y respuestas.